Hoy nos detenemos a contemplar el horizonte de nuestras islas. Bicentenario de Chiloé. 2 siglos de resistencia, de navegación, de mingas y de una identidad que late fuerte en cada rincón de nuestras comunas. Comienza este viaje por nuestro pasado, presente y futuro. Estrella del Mar, en la ruta del Bicentenario. Muy bienvenidos, amigos y amigas de Chiloé, Palena y Huayteta. Estamos aquí, en Estrella del Mar. En esta oportunidad, con un programa especial, ustedes ya se han dado cuenta al inicio en la presentación, tenemos todo un ciclo de programa de más de 20 ediciones probablemente, y que tienen relación con el Bicentenario. Un tema que se ha venido tratando ya desde hace mucho tiempo, quizás no con el entusiasmo como hubiésemos querido mucho, entre los cuales me incluyo, pero lo importante es que tenemos que en este ciclo de programas rescatar la historia, particularmente lo que es Chiloé, de lo que ha ocurrido no solamente en los 200 años, sino que también en los últimos 50, en los últimos 60 años. Así que ya les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a ir todos los días lunes a partir de las 16 horas, a partir aquí en Estrella del Mar. También usted nos puede seguir en www.radioestrelladelmar.cl y en todas nuestras plataformas. El primer invitado para el día de hoy, quien va a hacer el corte de cinta, vamos a inaugurar esta programación, es un antiguo amigo, que si decimos viejo amigo se puede malinterpretar, un antiguo amigo, los conocemos hace muchos años. Él es un activo dirigente social, nos va a contar durante esta conversación que vamos a sostener muchas de sus facetas, pero fundamentalmente de los aspectos históricos, en este caso de la comuna de Ancud. Bienvenido a Radio Estrella del Mar, don Julio Mayorga Ojeda. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la audiencia de Estrella del Mar. Los felicito por la iniciativa de hacer un programa cargado de historia y de memoria por Chiloé y por Ancud. Yo soy efectivamente dirigente social, soy dirigente de Derechos Humanos de la comuna de Ancud, del PRAIS, Derecho Humano Ancud, y tú hablaste de viejo, antiguo y todo eso, y tengo una anécdota a propósito del motivo y la razón por la cual estoy acá y de lo que vamos a hablar. Nosotros conmemoramos todos los años un par de personas, un trío en verdad, el terremoto del 22 de mayo del 60 en Ancud. Hacemos un acto, un conversatorio, hemos lanzado libros en el marco de esa conmemoración. Y un día, días antes del 2024 creo, andamos buscando a viejos para que testimonien sobre el terremoto, el maremoto y el barrio La Arena y todo eso. Y andábamos buscando por el 22 de mayo que había gente que se había ido a vivir para allá. Y no encontramos a nadie porque eran las 4 de la tarde y estaba trabajando la gente. Entonces Heriberto González y Ramiro Arría, que eran los que andábamos conmigo, nos miramos y Heriberto nos dice: oye, andamos buscando viejos, pero si los viejos somos nosotros. Los viejos somos nosotros y no nos damos cuenta. Mira, a mí me gustaría hablar de magia territorial, de cultura de lo sobrenatural. Tan sobrenatural que, como en 100 años de soledad, el mar, en este caso no el viento, el mar se llevó todo un barrio, las casas, los triciclos de los niños, las pelotas de fútbol, que eran en ese tiempo de cuero de 12 cascos. Y mojado, por Dios que dolían. Y dolía el cabezazo, en la playa más todavía. Y se lo llevó el mar. Se llevó una cultura, el barrio La Arena. Pura magia, queridísimos auditores de Estrella del Mar. Yo viví 8 años de mi vida en el barrio La Arena y fue pura magia todo el tiempo. En el barrio La Arena volvían los muertos. Mi abuela y mi bisabuela vestían angelitos. Y a los niños le poníamos al angelito que estaba muerto en la mesa, vestido de blanco, un porotito de trigo, un pedacito de trigo, un granito, para que pareciera que estaba despierto. Y eso era magia para mí.
Y mi tío decía que anoche vi a mi padre, me saludó, me levantó la mano. ¿Y dónde lo viste? En la ventana, la que daba al mar. El gallinero de mi familia tenía segundo piso porque el mar subía y las gallinas sabían cuándo era la marea alta y subían al segundo piso. El barrio La Arena era pura magia. Julio, todo esto es un proceso que hay que buscarle los dos lados de la moneda de lo que ocurre en mayo del año 1960. ¿Tú qué edad tenías en aquella época? 8 años. 8 años. Retrotraigamos esta conversación cuando tú tenías 6, 7 años, de esa vida común, de esa vida normal que se vivía en este barrio que muchos no conocen y ya no lo conocieron, hay alguna fotografía, pero no son el fiel testigo de lo que una persona como tú, a pesar de la corta edad, pudiste haber vivido. Que nos cuentes de esas construcciones, de la vida del vecindario que se llevaba en aquel entonces, antes de aquel doloroso terremoto y maremoto. Mira, yo tengo un escrito que sale en La Muralla, que es una edición de papel de un viejo diario o boletín de Ancud en la clandestinidad, y que ahora sale como una edición de papel cultural. Y voy a leer un párrafo porque sitúa al barrio en lo que era. Yo sé que estamos hablando del centenario, pero en el marco del centenario hay que hablar del maremoto-terremoto, y en el marco del maremoto-terremoto del 60 hay que hablar del barrio La Arena. Pocos pueblos se van con el agua para siempre. El barrio La Arena se fue para siempre. Permíteme leer Sí, por supuesto. Se llama, una columna en el diario, en el boletín La Muralla del año 2024, creo. Diciembre de 2024. Y a propósito de barrios de Ancud y de construcción social y todo eso, se escribió lo siguiente, dice: La Caleta de los Sueños Perdidos. Un barrio de pescadores con chalupas y boleros desapareció entre olas y escombros, dejando un recuerdo de felicidad y pérdida en la costa de Ancud. Había una calle larga de arena y piedras, había un almacén verde y también había una casa negra que era el almacén de los Caches. Puede que sea la casa verde el almacén de los Caches y la casa negra el negocio de José Ace. Estaba el matadero casi al final de la calle y antes, a mano izquierda, un pasaje con mucho barro y siempre agua y unas casas pequeñas de 2 puertas cortadas horizontales por la mitad. Grises de color, pero no grises de ánimo. Gris puede que sea el color de la pobreza, pero no era la pobreza la que vivía sobre esos pisos de barro negro. Había una exultante alegría tras esas puertas, un regocijo de tortillas calientes y pescado frito. Algo parecido a la felicidad convivía con la negrura de las tablas labradas a hacha y barnizadas a humo de fogones eternos. Efectivamente, en el San Martín, en la calle principal del barrio, al final, en la mano izquierda, había unas casas donde vivía mi abuela. Eran pobres porque todo el barrio era pobre, pero una pobreza digna, una pobreza de pescadores que regalaban pejerreyes y robalos, y había fraternidad y habían peleas de combo a combo limpio entre hermanos y qué sé yo, pero se peleaba la fraternidad. Y efectivamente existían eso que digo yo acá, que a pesar de esa pobreza había una exultante vida de alegría, de fritanga, Yo recuerdo eso, iba donde la abuela y había siempre pescado frito y sopaipilla y tortilla al rescoldo. Y los pescadores pasaban por favor pidiéndole a las vecinas que les reciban una bolsita me imagino, de un canasto. No había plástico en la época, éramos más ecológicos que hoy. En una canastita que por favor les recibían unos pescaditos porque no los vendieron. Estaba el matadero. Recuerdo a mi abuelo, a mi bisabuelo Mariano, que me llevaba a ahorcadas acá en el hombro, me llevaba a ver cómo era el proceso de matar una vaca. En serio, era increíble, pero me decía, mira, acá se juntan, hay un cierre de las vacas, acá se juntan las vacas y el matarife va a elegir la vaca que va a matar. Y hacía todo el proceso y hasta que la colgaban, la desangraban. Y yo tenía 5 años. Por eso digo que el barrio La Arena
no sé si la palabra es magia, pero vivía... ¿Tú leíste 100 años de soledad? Sí. Cuando yo leí 100 años de soledad, la abuela María, mi abuela, era la mamá de los Buendía. Era lo mismo. Era magia, era un mundo distinto que no estaba eran invadido eran brujos, por sí. por esta mezquindad el día de hoy. Sí, no había televisión, había radio. Y escuchábamos mucha radio. Escuchábamos mucha radio. Puedo nombrar al enemigo, ¿no? No hay enemigos aquí, somos No, todos no. amigos. La radio Pueto se inauguró creo que en el año 58. Y yo recuerdo que la música ambiental de todo esto era el cha-cha-cha y los boleros. Por eso que yo hablo de boleros. Por eso, mire, nosotros hace poquito, en mayo por ahí, hicimos una noche de bolero en la Inés de Bazán, porque había que hacerla ahí. Noche de boleros. Yo recuerdo a mi padre en la esquina de Yungay con San Martín, acá en la costanera, acá, a 100 metros de acá. Una alcantarilla que le llaman, que era una alcantarilla, pero tenía un borde que servía de asiento. Se sentaban, porque mi padre tenía 28 años, tenía 30 maremotos terremotos. Entonces, 10 años antes tenía, ¿cuántos son? 24, 20. Eran muchachos jóvenes que escuchaban tango y cantaban tango y bolero. Y con su traguito y con todo lo demás, a las 12 en verano, 12 de la noche, 2 de la mañana, cantando bolero a los Panchos, Nosotros, Reloj. Eso me quedó grabado para siempre. Y acá quiero hablar de un tío mío que tiene muchísimas historias, Manuel Mancilla Mayorga, el tío Macho. Gran personaje. Él fue el que se vistió de héroe el día del 22 de mayo en el barrio de La Eterna, al menos en la parte en que vivíamos nosotros, que era de Yungay al Morro. Él dice que murió mi tío Macho hace 2 años atrás, ya no está descansando. Entonces dice que el rato del terremoto él fue a ver a su familia, porque estaba en mi casa, en la casa de mi madre y mi padre. Fue a ver qué pasaba. Y fue a ver un tío que se llamaba Parera, el tío Parera, que era un pescador viejo que estaba postrado o estaba enfermo. Y le pregunta, y el viejo le dice: Manuel, anda a avisarle a la gente que no se suba a los botes, porque cuando hay un terremoto sube el mar y se produce un maremoto. Y Macho fue y se vistió de héroe, como te digo, y fue corriendo del Morro hasta donde vivíamos nosotros. Nosotros no estábamos subiendo un bote, porque la ignorancia era que en el agua no se sentía el terremoto, porque no estaba el mar, digamos. Y efectivamente yo creo que un par de horas después, mientras esperábamos, yo no recuerdo el lapso después del terremoto al maremoto, no me acuerdo. Sé que me recuerdo huella anémica más que recuerdo total, digamos, entero como recuerdo. Yo creo que eso lo concebí desde el insumo que me daban también mis propios padres. Pero yo recuerdo que estábamos subiendo en un bote y alguien dijo, el Macho dijo, nos pasó a avisar que no nos subamos, y mi padre cargó a su agua, que era mi hermana Magali, una radio. Mira lo que sacó mi padre, sacó la radio, una radio chiquitita, se la llevó bajo el brazo y a mi hermana, y fuimos ahí donde está la sede social de la población Yungay, donde vive Heriberto. Y estábamos, de ahí miramos cómo el mar se bajó primero, como dice Pato Man. Mira, Pato Man dice, Pato Man escribió un libro que se llama Buenas noches los pastores. Y Pato Man estaba en Ancú el día del terremoto, estaba acá, él vio lo mismo que vi yo, que vio mi padre. Este fragmento de 2 líneas habla exactamente lo que vivimos todos, lo que fue la ola. Dice: el mar se retiró primero, como cobrando impulso, dejando al descubierto el espinazo verdoso de las rocas y los secretos más viejos del fondo. Fue un silencio rabioso, un hueco en el aire antes que la gran marejada regresara a devorarse las maderas, los puertos y las vidas.
Aquel día no cayó solamente el maderamen de las casas, se vino abajo la quietud del archipiélago, y cuando la tierra al fin dejó de bramar, solo quedó el barro, la desolación y el coraje descalzo de un pueblo que tuvo que volver a inventarse sobre las ruinas. Mira, eso es exactamente lo que vimos todos. El mar se retira, el mar primero sube, se retira lentamente y ya algunas casas, muchas casas no tenían pollo, estaban sentadas en madera y se lleva el mar a algunas casas y se recoge y vimos la bahía. En la bahía hay un río que alguna vez pasó hace millones de años por algún territorio que ya no existe y hay un lecho de un río ahí. Bueno, se retiró el mar y volvió con una furia terrible, se llevó todo. Y lo que dice el Pato Man también es cierto, mira. Después de eso caminamos, en el caso nuestro, la gente que siguió a mi familia caminamos por el borde del seminario conciliar de Ancud de ahora, era una pampa eso, sería por los Carreras, por el Hierbabuena. Subimos, cortamos cerco, caminamos y lo que yo recuerdo, por lo menos, es que Mario Ayla y mi padre mira, inmediatamente se concibió el liderazgo. Menores, así como de este tipo. La familia Mayorga Ojeda en el pabellón 2. La familia Mayorga, qué sé yo. La familia Cerón. La familia García en el pabellón tanto. Se organizó, porque tú sabes que nos tomamos la población de la Zampo. Estaba en construcción y yo no sé quién dijo eso no lo sé. Era muy chico para entender esas cosas, pero alguien sabía que había una población en construcción y no lo tomamos. Y se organizó con una inteligencia brillante el comité de pobladores, yo creo que al otro día. Y se organizó la solidaridad, la fraternidad, el cariño mutuo, la capacidad organizativa. Y de ahí proviene toda esa historia de la línea de Bazán y de Caracoles. Y la gente los dirigentes eran cabros. A propósito de eso, lo que tú señalas, Julio, de esa capacidad de poderse organizar, de levantarse. Soy alguno de los que plantea en el Chile de hoy día, donde ha habido una suerte importante de asistencialismo estatal. Una trágica situación como esta que esperamos no suceda nunca más, pero la naturaleza tiene sus propios designios. Con la mirada del día de hoy, ¿sería posible poder levantarse con la rapidez que lo hicieron ustedes, por ejemplo? Yo creo que lamentablemente no, porque no existía el concepto de asistencialismo, no existía políticas sociales en la época. Vino ayuda extranjera y se organizó como siempre por la hegemonía de la política de ese momento acá, el alcalde, qué sé yo. ¿Y la iglesia? La iglesia no sé si participó en el reparto. Mira, hay cosas que yo no he investigado, pero un libro que se llama La Caleta, tiene Arenas al Viento, de Ramiro Barría, que lanzamos el 2024 y relanzamos el 2025. Y un saludo para Ramiro Barría, que seguro está escuchando. Ramiro es mi hermano, somos yunta desde cabros chicos, estudiamos juntos y qué sé yo. Bueno, en el libro él investiga la ayuda. No se me ocurrió traer el libro porque podíamos haber conversado, pero hubo efectivamente una cierta ayuda oficial que se repartió por las autoridades políticas del instante, de ese momento histórico. Pero la más importante, la que reconstruyó, la resiliente, la que fue capaz de unir a la gente, es la de los pobladores. Como te digo, eran cabros, y algo que habla del momento histórico de nuestra cultura también. Lo primero que hicieron fue la cancha. No, primero hicieron los baños, porque no había alcantarillado, entonces no había agua, no había luz. Fosa séptica.
hicieron unos baños y eso fue lo primero que hizo, pero eso parece que lo hizo el Estado o la MUNI de la época. Y seguidamente la cancha está casi igual, pero lo hicieron a pura pala, carretilla y esfuerzo humano. Y las viejas, las compañeras, las esposas hacían empanadas y se repartían empanadas para los que hacían la minga. Una vida comunitaria distinta. En el día de hoy estamos conversando con Julio Mayorga Ojeda de estos pasajes de la historia de Chiloé, en este caso de la historia de Ancud, en este ciclo de programas bicentenarios que ha preparado Radio Estrella del Mar. Usted en su momento también no solamente nos va a poder escuchar, sino que también nos va a poder ver, porque estamos grabando esta sesión para que nos conozca en detalle y vayamos también recorriendo distintos paisajes de nuestra historia. Vamos a hacer una pausa, vamos y volvemos. Estamos aquí en Radio Estrella del Mar para Chiloé, Palena y Huaytecas en este ciclo de programas bicentenarios, recogiendo la historia de estos últimos años. En el día de hoy conversando con Julio Mayorga, un dirigente social que tiene muchos recuerdos porque él fue parte del terremoto y maremoto del año 1960. Tsunami, como le dicen hoy día. Sí, tsunami, sí. Todo se ha modernizado. De estos pasajes. Julio, ¿dónde estudiabas tú en aquella época? En la Escuela Superior de Hombres número 1 de Ancud. La hierba buena que... Lo que hay hierba buena, pero éramos más pobres también como Estado, porque las escuelas arrendaban casas particulares. Claro. Y lo que yo recuerdo, puede que me equivoque, pero donde está don Alberto Durán, esa casa que está un mall chino ahora. Sí. Frente a, se puede decir, ¿no? También, sí. Frente a DINSE. O frente de Oslo. Tampoco nadie va. Bueno, pero ya, y estaba ahí en una casa particular a media cuadra de la plaza. A media cuadra de la plaza. Después nos trasladamos a donde está el banco BCI. Ya. Después le pasaron la factura a todos. Ahí vamos a tener una serie de clientes. Voy al 10%. Claro. Y de ahí viene la construcción de lo que se denominó en aquellos años los grupos escolares. Sí, pero eso fue muy la época de Frei. Probablemente con Frei, sí. Frei Montalva. Frei Montalva, sí. El de la Patria Joven. Así es. Bueno, y después, mira, yo vivía en la Avenida Bazán. Y después nos trasladaron a la escuela Hogar, que queda en San Antonio, cerca de la hostería, también para hacerle la factura. Bueno, después la conocimos como la escuela Luis Cruz Martínez. Luis Cruz Martínez. Ahí eran gestores de la escuela los padres de Patricio Mans. Y ahí vivía Pato Mans. Para hacer un enlace con la música popular. Bueno, y nos hacían atravesar toda la ciudad varias clases. Y nosotros íbamos. ¿Y no había un vehículo de acercamiento? No había acercamiento. Nos íbamos corriendo, atravesábamos las pampas. Y estudiábamos sin control parental. Mira, tuvimos una libertad única. Yo creo que fuimos los gestores de la política educacional de Noruega, de esos países donde no hay tanta regla ni disciplina. Nosotros íbamos a clase porque nos gustaba ir a clase. Pudimos haber sido bandidos perfectamente, pero no habían bandidos en Ancud. No había, en serio, de verdad. No había coca ni morfina. Ni morfina. Los muchachos antes no usaban gomina, pero eso es de otra cosa. Es un tango, sí. Bueno, estábamos en esa y estudiábamos y terminábamos. Después me cambié al seminario. Yo no sé por qué me cambiaron al seminario. ¿Tendría a lo mejor características para ser sacerdote? No. Acá no. Me cambiaron al seminario conciliar, que estaba acá al ladito, el edificio, el viejo. Yo fui alumno, alcancé a estar, soy viejo ya, tengo 75 años, queridísimo amigo. Bueno, estuve acá. Contémosle a nuestros auditores más jóvenes dónde estaba el seminario en esa época físicamente. El seminario estaba físicamente en toda la cuadra que comprende hoy el museo
y parte de la municipalidad de la Casa de la Cultura. Una construcción muy antigua, el modelo de los conventos para curas, por supuesto, para sacerdotes. Fue una escuela de curas en Ancud. Y era un tétrico, pero tenía gimnasio, eso es lo bueno, que tenía un gimnasio de no muy buena calidad, pero Pero cumplía las funciones. Y se jugaba la pelota. Mira, déjame hablar de fútbol. ¿Puedo hablar de fútbol? Por supuesto, porque estamos recorriendo la historia de Ancud. El fútbol era la vida. O sea, a los 14, 13, 14 años, 15 años jugamos la pelota todo el día. Mi patio fue el monte y mi living y mi sala de fiesta fue el monte y la cancha Inés de Bazán. Era lo único que teníamos. A la playa nos dieron permiso como después de 2 años porque estaban aterrorizados y no podíamos venir a la playa. Pero teníamos una laguna abajo en la Inés de Bazán, en una quebrada, y antes había una vieja escuela agrícola que hicieron una represa para bañar los animales y desinfectarlos de las enfermedades, no sé cómo se llama eso, me imagino que garrapata y no sé qué más. Y nosotros fue nuestro balneario. Mira, a ver, puedo decir esto, ¿cierto? Si no lo editan. Nos bañamos en cueros. Lo dije bien, ¿eh? Sí, muy elegantemente. Muy bien. Lo dije en cueros porque éramos chicos. Y sin control parental. Uno volvía a las 12 del día a comer, porque siempre hay un plato de comida en la casa, que lo hacía mi madre o mi abuela. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, de la playa donde estuviéramos, íbamos a tomar once. Sagrado pan caliente con mantequilla. Era otra vida. La Inés de Bazán era un enjambre de alegría y de vida y de entusiasmo por la vida. Se empezó a morir menos gente que en el barrio La Arena. Mira tú. En el barrio La Arena nosotros enterrábamos guaguitas, yo creo que una vez al mes. Y cuando eran chiquitos hombres, si te pillaban en la calle, te pedían que lo vayas a sepultar. Y pues, se parece mucho a una película que se llama Valparaíso de mi amor. ¿La han visto? No. Hay unas escenas donde muestra exactamente eso, como un niño lleva una urna blanca, chiquitita, con un niñito, que se lo lleva, a los niñitos los llevaban los niños al cementerio, las niñas al cementerio. Había mucha muerte infantil. Y yo no recuerdo en el Inés de Bazán que haya un vestido angelito mi abuela, mi bisabuela, que vestían angelito a ella. Pero la vida cambió mucho rápidamente, de repente fuimos grandes y empezamos ya a otra cosa, a otro nivel de organización, que era el Club Cecilia en la Inés de Bazán, un club juvenil. Yo no sé si se llamaba Cecilia por la Cecilia, porque nació mucho antes probablemente que ella sea famosa. Pero se llamaba Club Cecilia y hacían obras de teatro, club de lectura, muy hermoso. En ese mundo comunitario que tú hace un rato dijiste de pobreza, yo diría que era más de sencillez, porque buen término. Había como mucha riqueza de familia, con pequeñas cosas se construían grandes comidas, y lo que decíamos al principio de este espíritu de volver a reconstruirse. Dice la historia, yo no lo viví, dice la historia que recorrían las orillas del mar para recoger madera para volver a construir otras casas. O sea, no era dejar que el mar se lo llevara todo, sino que había que tratar de desde ahí poder levantarse. Y ese yo lo considero que es un tremendo esfuerzo y hay que colocarlo en valor. Mira, yo creo que la palabra fue perfecta la definición que hiciste, sencillez. Sí. Si vivía sencillo y efectivamente... Yo no te quiero llevar a un tema distinto, pero se imbrican, son coincidentes. Efectivamente la gente reconstruyó de los escombros. Y nosotros, el Pride, tiene un proyecto que se llama De golpes y cicatrices, vidas cruzadas. Y en algún instante hablamos de cómo los escombros que se barrieron
sirvieron tanto en el golpe de Estado, en el 60, para reconstruir resilientemente, con energía, con creatividad, con inteligencia, lo que se perdió. Y esos escombros están todavía sin barrerse después del golpe de Estado. Yo sé que esto no, pero comprende la historia también, porque hay que decirlo. Y nosotros no sabíamos de tu programa, de este programa. Y por supuesto no sabía que tú en un instante iba a hablar de escombros. A partir de esta lo que yo llamo disociación de la memoria ancuitana, porque el maremoto terremoto está en la historia como un antes y un después, y vamos a morir con esa. Y sin embargo, siendo el otro cataclismo de los hombres por no ponerse de acuerdo, tan terrible como el maremoto, no tiene los recuerdos que a nosotros como gente que tiene memoria y que tiene historia nos conmueve. La ciudadanía nos siente que la comisaría en Cuba, por ejemplo, es un patrimonio simbólico de la democracia. Debería pertenecer a todos, como un lugar donde no se vuelva nunca más a cometer lo que se cometió. No me estoy yendo por otro. No, porque yo creo que este es un programa de conversación. Es parte de la historia. Yo creo que, tú lo has dicho, es parte de la historia, y a partir de lo que la historia nos deja como enseñanza, es lo que nosotros tenemos que hacer hacia el futuro, y particularmente poder transmitir a las nuevas generaciones. En el caso, por ejemplo, si tú lo planteas desde el punto de vista político, de no volver a cometer los mismos errores, de tener que tener absolutamente claro de que somos todos uno solo, que somos todos vecinos. No podemos aquí transformarnos en blanco y negro, ni bueno ni malo chileno, sino que por el contrario somos todos vecinos, y a partir de esa unidad y de esa experiencia dolorosa, poder reconstruir una comuna como la nuestra, con que todas las comunas tienen un pasado. La nuestra quizá doblemente golpeada, como dice Julio, claro, pero de ahí levantarse y seguir caminando. Y lo peor que podemos hacer es no hablar de ese tema. Y yo creo que hay que hablar, y hay que ponerlo en contexto de estos 200 años, porque es parte de esta historia. Y Yancú fue parte de lo que sucedió, y para que nunca más, y ese es el tema. Pero eso no es político, José Luis. Yo creo que esto es más bien de derechos humanos. Y está escrito mucho antes que yo sepa que tú me vas a invitar. Yo tenía esto escrito, te lo voy a mostrar. Y da en el blanco, da lo que uno quiere decir y aportar, digamos. Pero sigamos hablando de Inés de Bazán. Por supuesto. Viene el terremoto, viene el maremoto, ustedes se van a la Inés de Bazán, se toman esa población que estaba en construcción y se inicia ahí una comunidad nueva. Con el dolor, obviamente, porque me imagino que tuvieron muchos parientes y amigos que desaparecieron. Y se produce una diáspora porque mucha gente se va a Pudeto, otra se va a la 22 de mayo, y quedamos algunas familias, no sé si la mayoría, pero varias familias que éramos del barrio Lenena, de Bazán. Y es otra vida, porque había otra gente también. Y luego llega otro festival de vida y de alegría y de amor y de cariño, que se construyeron los barracones. Unas barracas de 4 viviendas por bloque, pero juntas. Una construcción bastante especial. En algún minuto alguien me contó, no me consta así de primera vista, de que los rellenos entre paredes eran de acerrín. No había relleno entre paredes, había una tabla nomás. ¿Ya? Tabla nomás. Entre las paredes de los vecinos. Sí, claro. Era como dicen los carpinteros, canto a canto. Mira, era tan importante el diario en ese instante, los diarios, la Cruz del Sur, el Mercurio, que se usaban, tan importante eran que se usaban para forrar la... Para empapelar, en esos años se empapelaba. Entonces yo aprendí a leer en el dormitorio porque habían se pegaba el Mercurio y la tercera en las paredes, de verdad. Sí, entonces no había, ¿qué acerrín? No había el concepto de separadores para el calor y el frío, qué sé yo, de ambiente, no existía. Los barracones eran una maravilla. Era una maravilla porque estaban llenos de chicas, y nosotros teníamos 14 años, entonces era maravilloso, y además que éramos amigos. Mira, hasta hoy la gente de los barracones se fue a La Bonilla. Y hasta hoy yo el cariño más auténtico que siento con los viejos, que ya son viejos amigos de
de los barracones es tan auténtico, tan real, que yo sé que cuando me abrazan o me saludan, es de verdad, po. Es de cariño profundo, de verdad. Así todos no votaron por mí. Estamos conversando a propósito de eso con Julio Mayorga Ojeda, un activo dirigente social, como decíamos desde el principio, de nuestra comuna. Julio, yo creo que no se logró nunca, pero en algún instante hay como la recuperación de esta vida, entre comillas, normal, o es un mundo absolutamente distinto el que se comienza a vivir en la Inés de Bazán y en las otras poblaciones que se van conformando. Mira, es que junto con toda nuestra historia particular y de las vidas familiares y comunitarias, hay una vida más de la hegemonía de lo nacional, digamos, de lo que pasa en Chile. Y me voy a tener las patas a los caballos, no, pero para eso nací, ¿qué le vamos a hacer, po? Yo creo que se produjo una cierta normalidad, sobre todo en los anhelos que teníamos como pueblo con el gobierno de Allende. Hay que decirlo así porque así fue. Yo creo que esa fue una época en que los más jóvenes, la mayoría de los jóvenes, éramos soñadores Idealistas. de un mundo mejor, sí. Y la militancia política y los discursos y las marchas, eso nos hizo de nuevo vivir como con esperanza. Porque lo otro era una vida campesina, rural, no sé, muy para el interior, muy para el interior de la comunidad. Lo otro era la vida para el mundo mejor, para construir un país distinto, por justicia, por libertad, por democracia, por más participación, etcétera. Y nos creíamos ese cuento. Y duró hasta el 73. Duró hasta el 73. Pero ahí ya éramos grandes, teníamos 24, estábamos casados, teníamos hijos, y nos tocó el otro golpe duro de la vida. Y la resiliencia, si bien fue personal, digamos, cada uno rehizo su vida como pudo, y después de muchos años, no fue como la resiliencia del maremoto terremoto, ni tuvo el componente solidario, el componente de ayuda mutua. Por el contrario, se produjo una división entre la gente y en la misma familia muchas veces, cosa que el terremoto no nos dejó. Pero exactamente. Claro, en la misma familia habían unos de un color y otros de otro color. Oye, yo sabes que estoy sorprendido de lo que está pasando en este instante, porque nosotros, el proyecto que te dije que se llama de golpes y cicatrices, es exactamente lo que estamos hablando acá. Y yo pensaba que era una tontería, que tenía que ver con un flujo de lo psicológico distinto y que no tiene nada que ver con lo social, digamos, con lo sociológico. Y obviamente está imbricado y está relacionado con lo sociológico, porque las emociones de una persona son las emociones de que pasan en su pueblo también, en su comunidad. Y yo estoy convencido que la organización social de la vida es también como un ser humano que pasa por etapas de depresión, de exaltación, de brillantez. Y eso pasó. Tuvimos un periodo amargo, triste, pero volvió, y creo que con su falencia y carencia y injusticia estamos mejor. Lo importante es que los pueblos no pueden olvidar su pasado. Y para eso hay programas como este, que estamos involucrados con el tema del Bicentenario, pero con todos aquellos acontecimientos que han permitido construir el Bicentenario. El Bicentenario no es solamente un título o un logo o una imagen corporativa. Ni siquiera es tan Tauco. Exacto, detrás de ello hay mucho más que eso. Que quizá soy un crítico de eso, que a nivel de las autoridades en su momento, estamos hablando a nivel nacional, no se tomaron las providencias del caso como para destacar este hecho. Una vez más fuimos como el patio trasero de la región, así como sucedió, por ejemplo, con el terremoto y maremoto. Todos hablan del terremoto y maremoto de Valdivia,
Exactamente. En circunstancias de que el tema es acá. Muy bien, muy bien. Entonces, eso quizás no nos ha permitido realizarnos. Hay una suerte de frustración, creo, que en algún minuto tenemos que levantarnos. Y para eso hoy día juega ese rol importante que tú has dicho, Julio, que es la organización social. En la medida que tengamos activos esos grupos, sin lugar a duda, la vida es distinta. Pero hoy la gente ya no tiene sueños, pues, José Luis. Yo siento que la gente no pesca, como dicen. ¿Se perdió el idealismo? Se frustró, yo creo, más que se perdió. Hay una frustración. Te insisto, yo siento que también la organización social, la comunidad, lo comunitario, sufre de depresiones y sufre de momentos amargos que le llevan a un desencanto que lo inmoviliza. Nosotros, fíjate, disculpe que hablo de esto, pero tiene que ver con esto también, con la historia. En el Pride en Cuba, a pesar de que somos puros viejos y viejitas, queridísimas, ellas son jóvenes, nunca van a envejecer. Seguimos con sueños, sacamos este diario, que de nuevo ganamos el concurso, 3 ediciones. Estoy en la radio. Yo sé que yo vengo como persona, lo entiendo, pero le dije que iba a venir a la radio. Estamos con este proyecto que es muy interesante porque este proyecto termina, mira, son una reunión conmemoramos el 22 de mayo en la Inés de Bazán, habían 100 personas. Hoy nadie reúne 100 personas para una reunión de algo. Habían 100 personas, con unos testimonios vívidos, memoria implacable. Estoy recordando a Gladys Soto, que era Estoy recordando a Rosa García, que contó una historia de 100 años de soledad. Dice que ella, antes que venga la ola grande, me salté de una cosa a otra, pero es importante porque me acordé. En esta reunión ella decía que estaba en el cerrito mirando y de repente se acordó que nos sacó su abrigo. Seguramente se lo habían regalado hace poco. Y volvió cuando la ola empezó la ola lenta, empezó a subir. Y fue a buscar su abrigo y venía con su abrigo en la mano y la ola lo empezó a arrastrar. Y se lo llevaba la ola. Y apareció un hombre que ella nunca lo había visto en el barrio y con un lazo de cochayuyo, de ¿cómo se llama esto? De güiro. De güiro, sí, güiro, claro. La agarra, la ata, le dice, amarra tu cintura, la saca del agua y ella miró para atrás y ya no estaba el hombre. 100 años de soledad. Magia. Pero ella estaba convencida de eso. Bueno, yo le creo, yo le creo. ¿De qué estamos hablando cuando me introduje este tema? De los ideales que los teníamos perdidos y que ustedes estaban trabajando precisamente en este proyecto. Nosotros estamos trabajando en este proyecto y tenemos esta reunión de recolección de datos y de selección de informantes el 22 de mayo y el 10 de julio escogimos gente y grabamos una interesantísima y hablamos casi lo mismo que estamos hablando acá, desde la comunidad, desde los puros viejos Pride. Y ahora nos queda un encuentro con la carrera de pedagogía de la Universidad de los Lagos de Castro. Van a ir en algún día del mes de agosto a una reunión de intercambio de información que en el fondo va a ser los viejos que testimoniaron, van a hablar del terremoto, de lo mismo que estamos hablando acá, pero en la Universidad de los Lagos. Y termina con un video que es más que un video, vamos a hacer un corto, un documental, docuficción le llamo yo porque va a ser con actores, que va a ser el trabajo final, el producto final de este proyecto. Un documental que ya tiene nombre, se va a llamar Los escombros de nosotros mismos. Por eso cuando tú hablas de escombros me parecía que nosotros ya lo habíamos hecho, pero con este concepto de barrer los escombros, recoger los escombros, sanarse de las heridas y no dejar que sigan habiendo escombros sin reconstruir, en este caso,
una sociedad mejor, un país mejor. Eso. No es fácil volver a levantarse después de un hecho como el terremoto y el maremoto. A mí me tocó vivir el del año 80 y el 27F, 2010, Sí. en la zona central. Y donde uno se da cuenta de que donde no queda nada, como fue el caso aquí, particularmente el barrio La Arena, el hombre, la mujer, el chileno es capaz de reunir un par de cosas y volver a levantarse. Y nosotros hemos querido, a través de este programa aquí en Radio Estrella del Mar, el programa del Bicentenario, traer a colación estos hechos históricos, porque en conjunto vamos a ir construyendo esta suerte de historia no oficial, porque uno normalmente recibe desde lo oficial algunos textos. Alguien dijo en la antigüedad, la historia la escriben los vencedores. Hoy día la historia la escriben quienes pueden financiar eso es cierto, la historia la escriben los vencedores, los sí. textos, pero nosotros a través de la radio pretendemos llevar hasta nuestros auditores y particularmente a las nuevas generaciones el pasado de esta provincia. Cómo se llegó a estos 200 años con características especiales, que a lo mejor en algún minuto lo vamos a conversar más adelante. Planteaba en algún instante cómo vamos a enfrentar el Bicentenario. ¿Lo vamos a mirar, y lo graficaba así, desde Chacao a Pargua, o vamos a mirar el Bicentenario de Pargua a Chacao? Son miradas distintas, la mirada del continente y la mirada del habitante del archipiélago. Entonces, a través de estas emisiones radiales, de estos 20 capítulos que nosotros vamos a llevar a través de Radio Estrella del Mar, vamos a ir colocando en relieve estos hechos. Hoy día hemos invitado a Julio Mayorga para que nos cuente este proceso, este episodio que tiene relación con el terremoto, de la reconstrucción. Sí, yo lo cuento desde mi historia personal. Desde primera persona. Familia, claro, sí, yo creo que eso es lo que tiene valor para mí desde el punto de vista de la memoria histórica. ¿Tengo un minuto más o no? Tiene un minuto. Ya, mira, yo quiero hacer un homenaje a una persona que se llama Graciela Ojeda, que es mi madre, y a Armando Mayorga, José Amador Mayorga, porque ese era su nombre, pero para todo el mundo le decía Armando, que es mi padre. Mi madre, porque con su máquina Singer reconstruyó su casa tabla a tabla, clavó con hilos y con máquina de coser el techo de la casa, las paredes de la casa, y está ahí su casa hermosísima en un lugar privilegiado en Ancu, calle Caicumeo. A mi padre, porque en un córner en Bellavista, una tarde cualquiera, hizo un gol olímpico de zurda, y yo estaba sentado con un amigo, y cuando vi el gol y el que abrazaron a mi padre, le dije: ese es mi papá. Homenaje a mis viejos, terremoteados, maremoteados, y el ejemplo de ellos es como el ejemplo total de lo que fue la reconstrucción de todo, del tejido social, de las casas y piedras que hicieron en la calle Caicumeo, Inés de Bazán. Un homenaje para todos, sin nombrarlo, pero a todos los viejos del barrio Inés de Bazán, ex barrio La Arena. Así es, un homenaje a esos hombres, a esas mujeres, a esos niños, como lo fue Julio Mayorga en esa época, en el año 60, y a toda esa comunidad que fue capaz de levantarse después de ese tremendo dolor. Hoy día hay un memorial en la avenida Costanera, que tu hijo Julio es parte de ese diseño, que trata de perpetuar la memoria de los ancuditanos, de todos aquellos que partieron ese día que se los llevó el mar, pero que siguen en nuestra memoria, que siguen en nuestro recuerdo. Nosotros comenzamos a despedir esta primera edición de este programa bicentenario, donde vamos a ir recogiendo la historia de distintos actores en primera persona, de hechos importantes, relevantes de nuestra provincia. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti, a Estrella del Mar, y a Marco Quetevillán, que nos invitó. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. En la sala máster, nuestro colega John Márquez, y nos encontramos en el próximo programa bicentenario aquí en Estrella del Mar. Y así, entre las historias de nuestro archipiélago y los desafíos del mañana, cerramos esta ventana al pasado. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de este viaje por Chiloé. Estrella del Mar, en la ruta del Bicentenario.